Buenos días, estamos viernes por la madrugada, más exactamente son las 3:30 AM, por una cuestión de tiempo y superposición de horarios y compromisos laborales. eh, Grabo este podcast que va a salir en formato streaming hoy por la noche. Así que bueno, van a escuchar los ruidos de la tormenta que hay aquí en este momento en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eh, algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Will van der Werf, soy terapeuta de sonido. También soy coacher, hago tarot, numerología, reiki, y en estos podcasts me gusta hablar de libros con las temáticas eh, que me apasionan. Mi proyecto se llama Sinergia Holística. Hace poquito escribí un libro titulado Sin Perderte, que es una guía emocional, espiritual en las relaciones. Son sesiones de coaching que nos hablan sobre relaciones de pareja. Y en este podcast me gusta hablar de libros con todos los temas, como dije anteriormente, que me apasionan, de espiritualidad y ciencia ficción. Hoy me gustaría hablar también vamos a estar hablando de series, ya sea de plataformas de streaming o de TV, donde toquen los mismos temas. Hoy voy a estar hablando como lo había anunciado, del libro Chariots o Chariots of the Gods, que sería en español Los carros de los dioses o las carrozas de los dioses, del autor Erich von Däniken. Particularmente es un libro que me ha gustado mucho. En el podcast anterior hablé del autor Juan José Benítez de España, que es en la misma línea narrativa, la misma temática. Bueno, empiezo hablando del autor Erich von Däniken. Nació en Suiza, es un escritor, investigador y divulgador, conocido por ser el principal impulsor de la teoría de los antiguos astronautas. Desde muy joven se interesó en la arqueología, las religiones, los misterios del pasado. En los años 60 él trabajaba como gerente de un hotel en su Suiza natal, y en 1968 publica su obra más famosa, lo que estábamos nombrando anteriormente, Carros de los Dioses, Chariots of the Gods, donde propone que civilizaciones extraterrestres visitaron la Tierra en tiempos antiguos e influyeron en el desarrollo humano. El libro fue un éxito mundial, traducido a decenas de idiomas y con millones de copias vendidas. A lo largo de su vida, von Däniken escribió más de 30 libros, ha sido una figura polémica, por un lado admirado por su creatividad, por su intuición, pero también criticado por la falta de pruebas científicas. No obstante, su trabajo dejó una huella profunda en la cultura popular, inspirando películas, documentales y desde ya la famosa serie documental Ancient Aliens, Alienígenas Ancestrales, que se televisa por History Channel. Sigue activo, es un señor de 90 años, dando conferencias y manteniendo viva la curiosidad de los misterios del pasado y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Hasta el día de hoy Erich von Däniken sigue siendo un símbolo de esa chispa rebelde que se atreve a preguntar ¿y si no estamos solos? Y bueno, esto es un resumen para que sepan quién es Erich von Däniken, el autor. Como dijimos, en 1968 escribió un libro que desafió los límites de la historia, la ciencia
y la imaginación. La pregunta era si los dioses de nuestros antepasados, los que adoraban, eran en realidad visitantes de otros planetas. En Carros de los Dioses, von Däniken examina civilizaciones antiguas, templos, pirámides, mitos, historias, mitologías, buscando señales de algo que va más allá de lo humano. Por ejemplo, las líneas de Nazca en Perú, que son solo visibles desde el cielo, las pirámides de Egipto, las esculturas mayas y los relatos bíblicos de carros de fuego. Él sostiene que todo podría ser parte de una misma historia, la visita de seres de otros mundos en una época en que la humanidad apenas comenzaba a soñar con las estrellas. Es la teoría de los antiguos astronautas, se llamó al principio en los años 60. El autor sugiere que estos visitantes, a quienes los pueblos antiguos, nuestros ancestros, llamaron dioses, habrían compartido su conocimiento con los humanos, impulsando el nacimiento de nuestras civilizaciones. Aunque sus teorías fueron polémicas, el libro abrió una puerta a la imaginación colectiva. Así que desde entonces millones de personas se han hecho muchísimos interrogantes. En el libro Los carrozas de los dioses o los carros de los dioses, cuenta muchas historias, sobre todo, no solo de la mitología antigua del mundo, sino que se enfoca más precisamente en dos historias del Antiguo Testamento, sobre el profeta Elías y sobre el profeta Ezequiel, cuando dice que vio ruedas sobre ruedas con luces, donde dice que se lo llevó a pasear, a dar una vueltita por el cosmos. Estos seres lo llevaron. Hace una descripción de los seres, los llaman ángeles, y lo que propone Erich von Däniken, que todo lo que ellos llaman ángeles o dioses, o el mismo Dios de la Biblia, Yahvé o Yahweh, son solo visitas extraterrestres. Son contactos que han tenido los antiguos con extraterrestres. Él, de hecho, no niega la religión católica, no niega las Sagradas Escrituras, no niega las creencias de la Iglesia Católica. De hecho, él se autodefine como un católico ferviente. Él fue criado en un colegio católico, primaria y secundaria, fue criado en una familia muy católica en su Suiza natal, pero lo que él sostiene es que Dios no necesita carros para movilizarse, ni mensajeros que tengan una presencia tan fuerte para comunicar sus mensajes a los seres humanos. Eso es básicamente de lo que trata el libro, así que este podcast no es spoiler, sino que da una idea de lo que trata el libro, de visitantes de otros mundos, de otras galaxias. En lo personal, yo lo que creo que, bueno, él propone, como digo siempre, como dije de Juan José Benítez, son autores y bueno, tienen que hacer un marketing de su producto, ¿no? De lo que venden, pero además son fieles a sus principios y a sus ideales. Yo lo que creo también es que me parece un poco exagerado el tema de la vista o visita de seres. Quizás sí pudo haber habido avistamientos
de objetos voladores no identificados, de ovnis, sí creo, no lo afirmo, ¿no? Que es muy posible que haya sucedido en el pasado. Ahora visitas de seres de otras dimensiones, no hay pruebas, como digo siempre, los científicos lo llaman pseudociencia porque no hay pruebas científicas ni empíricas de nada de lo que está diciendo. De hecho, él sostiene que él es un teórico y que en sus libros no hay afirmaciones, sino que en la mayoría de los libros hay entre 200, 250 y hasta 300 preguntas, interrogantes, que él no está afirmando absolutamente nada. Eh, el formato de su narrativa es podría ser, sería, ¿no? La pregunta podría ser. Y en lo personal lo tomo como lo que él mismo dice que es. Son solo teorías. ¿Por qué elegí este libro o elegí la temática de este autor? Porque bueno, junta los temas que me apasionan, que es un poco la ciencia ficción, la espiritualidad y en este caso también la historia, la arqueología, la antropología. Em, Él narra estos encuentros. La verdad que yo, en lo personal, incluso cuando soy fanática de la serie documental Alienígenas Ancestrales, lo que más me gusta es la parte histórica, ¿no? Lo demás lo tomo como algo original, una curiosidad. eh, no me cierro. Yo, como siempre digo, hay que mantener siempre la mente abierta, hay que ser flexible y mantener la mente abierta. Pero tampoco lo tomo como como que puede ser una verdad, ni siquiera ellos. Hay mucha gente que sí, que lo toma como si fuera una verdad. Em, pero no, creo que hay que tomarlo, como dije, con los libros de Juanjo Benítez, un poco con pinzas, ¿no? Em, y a veces uno trata de encontrar una explicación lógica a lo que está leyendo o escuchando. Hay personas que prefieren tomarlo como una ficción, como un autor de ficción y como un entretenimiento, simplemente eso. Y quizás a otros nos guste analizar un poquito más. Em, Hay algo que yo leí hace mucho, mucho tiempo, porque desde muy chica siempre me gustaron leer libros de historia, antropología, y algo que leí hace mucho tiempo es que nuestros antepasados, ya en la prehistoria, no hablamos de hace 5.000, ni 2.000, ni 10.000 años, se dice que ya desde hace más o menos entre 20.000 y 40.000 años, em, la gente en las primeras religiones eran algo muy parecido a lo que hoy conocemos como el chamanismo de los pueblos originarios o de los pueblos de la Siberia. De hecho, creo que las creencias chamánicas de los pueblos de la Siberia son el último vestigio que nos queda de las creencias prehistóricas que no ha cambiado. Em, y se sabe que, porque se ha encontrado en descubrimientos, en yacimientos arqueológicos, que nuestros ancestros consumían, ya conocían las plantas, el poder curativo de las plantas, y que consumían ciertas plantas, como por ejemplo los hongos alucinógenos o también el cannabis, que se conoce desde hace más de 2000 años, ya se cultivaba cannabis en Europa y en el viejo mundo, Europa y el Medio Oriente, y consumían estas plantas porque decían que eh, causaban efectos con los que podían comunicarse con el mundo espiritual y con los dioses, con los guías, con los mensajeros de los dioses. Y con esto, por favor, que no se malinterprete, no estoy diciendo que los profetas bíblicos, Ezequiel o Elías,
fueran solo unos simples consumidores de cannabis o de hongos alucinógenos, pero no era algo que estuviera mal visto en esa época. Y bueno, no descarto la posibilidad que así haya sido y quizás en uno de esos, entre comillas, viajes hayan visto alguna de estas cosas. Los relatos y la mitología se dice que siempre tienen algo de verdad. Cuando nos hablan de dioses en la tierra, de hecho se dice que la primera dinastía de reyes egipcios eran los dioses que caminaron en la tierra con los humanos. Siempre hay algo de verdad atrás de toda mitología. Por algo se generó. Y después, bueno, con el paso del tiempo sucede como con el teléfono descompuesto, se fue adornando y se le fueron agregando cosas, otros testimonios. Em, de hecho, bueno, Erich von Däniken dice que la mayoría de las historias del Antiguo Testamento nos hablan no tanto de Dios, sino de dioses y de visitantes de otros mundos, de otras galaxias, de otros universos. Como dije, no lo descarto, pero al no tener, si bien el tema me encanta, me apasiona, eh, trato de ser plenamente consciente y objetiva que, bueno, esto no tiene una base ni empírica ni científica, es algo que no se puede comprobar. A veces la serie documental Alienígenas Ancestrales, inspiradas en los libros y en las conferencias de von Däniken, llevan esto a otro nivel, ¿no es cierto? Em, Como que esto fuera un poquito más real, como que hay pruebas a través de ciertas imágenes o monumentos que se ven como también hablan de lo que hablamos en el podcast anterior que habla Benítez, las cuevas de Tassili, son pinturas rupestres. Se han encontrado pinturas rupestres con dibujos de seres que parecen insectos o personas con casco. Mm, eso es, eh, eso es algo muy subjetivo que depende de quién lo vea, como las estatuillas que se encontraron en Colombia y en Centroamérica, unas estatuillas diminutas de eh, personas según ellos, con un traje espacial y con un casco. Eh, bueno, eso también es muy subjetivo según quien lo mire, desde ya que los arqueólogos y científicos niegan rotundamente todo esto. Como les dije, yo no me cierro del todo, pero al no haber pruebas científicas y empíricas que lo avalen, lo tomo como lo que ellos mismos lo presentan, como una teoría. Tampoco puedo decir que es un libro de ficción, porque están hablando de teorías, están hablando de la historia. Que si lo recomiendo, sí, totalmente. Me gusta mucho la narrativa de Erich von Däniken. Tiene una narrativa muy dinámica que lo hace muy interesante. Así que sí, obviamente el libro lo recomiendo. Pero bueno, lo recomiendo para todos aquellos que les interese y les apasionen todos estos temas. Si no, no, desde ya que no. Para las personas que les gusta el rigor científico y libros de ciencia, no. En todo caso, se los recomiendo como un entretenimiento más o un libro de ciencia ficción, que como dijimos no lo es, son teorías. Pero sí, lo recomiendo y me gusta muchísimo también Erich von Däniken, como dije, por su narrativa tan dinámica. Eh, y bueno, y algo que admiro de él es su su lealtad a sus principios, él siempre fiel a sus principios desde hace casi 60 años.
Como dijimos, escribió ese primer libro en 1968. Él sigue dando conferencias sobre ese libro y todos los demás libros que escribió a lo largo de casi 60 años. Me gusta mucho que sea una persona que es fiel a sí misma y a sus creencias. Él siempre va a seguir sosteniéndolo. Así que bueno, sí, se los recomiendo y recomiendo todos los libros y por supuesto la serie para quien le guste. Así que bueno, les doy las gracias por escuchar y les mando un abrazo muy grande y hasta el próximo podcast donde estaremos viendo temas también espirituales, de constelaciones. Y bueno, muchas gracias, abrazos, buenas noches, chao, chao.